Hola estudiantes. Debido a la emergencia sanitaria que está pasando en nuestro país, vamos a hacer esta modalidad online. Primero vamos a hacer un repaso de las clases 1, 2, 3 y 4. La primera es de los ángulos. Lo primero que vimos fue la clasificación de los ángulos. En primer lugar está este tipo de ángulo que va entre los 0 y 90 grados que nosotros le llamamos ángulo agudo. Recuerden que va de 0 a 90 grados. Luego tenemos este tipo de ángulo que forma un ángulo de 90 grados, se llama recto. Y finalmente tenemos este que se llama obtuso, que va entre los 90 y 180 grados. Luego está este que se llama extendido, que mide 180 grados exactamente. Y cualquier otro tipo de ángulo que va entre los 180 y los 360 grados se llaman ángulos cóncavos. Y el más conocido de todos, el que mide 360, se llama ángulo completo. Luego vimos este tipo de ángulo que se separa por un rayo. Estos dos ángulos juntitos, que juntos miden 90 grados, se les llama ángulos complementarios. Por ejemplo, el complemento de un ángulo que mide 30 grados sería 60. El complemento de 30 es 60. Y aquí tenemos otro concepto, que es cuando dos ángulos suman 180 grados, entonces a este tipo de ángulos se le llaman suplementarios. Por ejemplo, el suplemento de 80 vendría siendo 100. Ahora, cuando un ángulo, o hay dos ángulos en realidad separados por un rayo, a estos ángulos se les llama ángulo adyacente, o sea que un ángulo está junto a otro, ¿no es cierto? Y también tenemos este otro tipo de ángulos que está separado, ¿no es cierto? Dos ángulos cortados que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Estos dos tipos de ángulos suelen medir lo mismo en realidad, no suelen, siempre miden lo mismo. Por ejemplo, si este ángulo mide 50, este con este, porque forman un ángulo suplementario, el que está aquí vendría midiendo 130, ahí me equivoqué, 130 grados, ¿no es cierto? Pero este con este también forman un ángulo suplementario, así que este mide 50 grados también. Y finalmente este con este también 130. Por lo tanto, los que están opuestos por el vértice miden exactamente lo mismo. Ahora vamos con los ángulos entre paralelas. Este L1 y L2 son dos paralelas, quiere decir que son dos rectas que jamás se cortan en el mundo plano. Vamos a colocarle numeritos a los ángulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí nosotros vamos a ver varias propiedades. Primero, el ángulo 1 es igual al ángulo número 3, porque son opuestos por el vértice. El ángulo 1 también es igual al ángulo número 5, por ser ángulos entre paralelas. ¿Sí? Entonces igual también al ángulo número 5. Pero el 5 a su vez es igual al ángulo número 7, porque son opuestos por el vértice. Y también tenemos los otros pares, que vendrían siendo el ángulo 2 es igual al ángulo 4 porque son opuestos por el vértice, pero el 4 es igual al ángulo número 8 por ser ángulo entre paralelas, y el 8 y el 6 también son iguales por ser opuestos por el vértice. O sea, en el fondo nosotros solamente tenemos dos medidas de ángulos entre las paralelas. Por ejemplo, si este ángulo mide 80, este mide 100 por ser ángulos suplementarios, y luego vamos completando todos los círculos. Si este mide 80, este igual mide 80, este por ser opuesto también mide 80, este mide 100 por ser suplementario y por ser opuesto miden 100. En el fondo siempre sucede esto en los ángulos entre paralelas y se formaba, ¿recuerdan la Z mágica? Cuando habían dos paralelas se podía formar una Z, y estos dos ángulos, que se llaman alternos internos, siempre son iguales. Luego vimos los ángulos que estaban en un triángulo cualquiera. Aquí le llamamos alfa, beta, delta, epsilon, teta y la W, que no recuerdo cómo se llama. Lo primero que nosotros vimos es que la suma de los tres ángulos internos siempre son 180 grados. Y de hecho hicimos una mini demostración sobre eso, donde trazamos una paralela enfrente de la base del triángulo y fuimos completando los ángulos por ser ángulo entre paralelas, y ahí nos salían que entre los tres hacían 180 grados. Pero aquí nosotros tenemos otras propiedades que siempre son como las más olvidadas. Por ejemplo, el primero es que alfa más delta es igual a teta, alfa más beta igual a W,
y beta más delta es igual a epsilon. Eso quiere decir que la suma de dos ángulos siempre es igual a la suma de un ángulo externo. Aquí yo puse las medidas de los ángulos para que se fueran dando cuenta de que esto es verdad. Y tenemos los ángulos. Entonces 40 más 80 sí da 120, 40 más 60 sí da 100 y 80 más 60 sí da 140. Luego vimos varios conceptos. Esta cosa que está acá, que es una figura de 4 lados totalmente deforme, se llama cuadrilátero, porque tiene 4 lados y ningún lado es paralelo con nadie. Es una cosa de 4 lados nomás. Tiene 4 lados y por lo tanto tiene 4 ángulos. ¿Qué pasa con los ángulos en este tipo de figura? Absolutamente nada, no podemos decir que uno es igual que otro, que la suma da algo, nada. Lo único que podemos decir es que la suma de todos los ángulos de un cuadrilátero siempre va a dar 360 grados. Y esto se debe a que dentro de un cuadrilátero nosotros podemos formar dos triángulos. Siempre son los triángulos más grandes, los más posibles, los que tienen mayor área. Y como un triángulo, su suma interior son 180 grados y del otro igual, 180 más 180 nos da 360. Y luego tenemos esta hermosura que se llama trapecio, que su gracia es que tiene dos lados que son paralelos. No necesariamente los otros dos son iguales, pero sí tiene dos lados paralelos. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Vamos a nombrar los ángulos. Lo que pasa es que como aquí hay dos paralelas, se forman los ángulos entre paralelas. Entonces, ojo, si yo alargo aquí los trazos, podemos darnos cuenta de que alfa también se copia arriba, ¿no es cierto? Delta igual se copia arriba porque son ángulos entre paralelas. Y alfa más beta nos daría 180 porque en el fondo son suplementarios. Y delta más epsilon también da 180 porque son suplementarios. Eso siempre pasa en los trapecios. Y luego aquí tenemos otra figura que todos sus lados son paralelos. Los lados opuestos son paralelos. Esta hermosura tiene muchas propiedades, muchas más que el trapecio. De hecho pasa exactamente lo mismo que en el trapecio. Al alfa lo podemos copiar arriba, el delta también, pero también lo podemos copiar hacia los lados. Y esto pasa porque son ángulos entre paralelas. Entonces, ¿qué sucede en el fondo? Fíjense bien. Aquí tenemos lo mismo. Alfa más beta nos va a dar entonces 180 porque terminan siendo suplementarios. Pero alfa más delta también son 180 porque son suplementarios. Y delta más epsilon también da 180 porque son suplementarios. Y epsilon más beta también da 180 porque son suplementarios. ¿No ven? Pero también hay otra cosa importante. En este caso, alfa y epsilon son iguales. Lo mismo que beta con delta. Entonces aquí tenemos varias cositas. Y esta figura, se me había olvidado ponerla, se le llama paralelogramo. Nuestra segunda sesión fue de triángulos. Y al igual que los ángulos, cada triángulo nosotros lo fuimos nombrando según ángulos o según los lados. Primero está este pequeño que tiene un ángulo recto, así que se llama rectángulo, triángulo rectángulo. Luego este tiene solamente ángulos agudos menores de 90 grados, así que se llama acutángulo. Podría haber sido agudángulo, pero no. Y luego tenemos este que tiene un ángulo mayor de 90 grados, o sea, un ángulo obtuso, así que se le llama obtusángulo. Luego tenemos los que tienen medidas especiales. El que tiene los tres lados iguales se le llama equilátero. El que tiene dos lados iguales se le llama isósceles y también tiene los dos ángulos basales iguales. Así que ojo con eso. Y el que es totalmente deforme, el que no tiene nada igual con nada, se le llama escaleno. Luego empezamos a ver los elementos secundarios. Primero vimos lo que era la altura. La altura es desde el punto más alto del triángulo y tiene que caer perpendicular a la base. ¿Sí? Se le llama con H por high en inglés, por eso, no con A, altura. Aquí tengo un triángulo de goma eva y nos damos cuenta de que este triángulo, dependiendo de la base donde yo lo voy parando, va a tener sus tres alturas. Aquí tenemos otro que es un obtusángulo. Si yo lo pongo así, ven que aquí está su altura. Entonces, si lo paro de esta manera, aquí vendría siendo su altura por fuera. Y si lo paro de la otra base, esa sería su altura. Entonces tienen tres alturas, una por cada base, una por cada arista.
vamos a trazarle las 3 alturas. La gracia es que las 3 alturas se juntan en un punto. Nosotros lo vimos en clases. ¿Cómo se llamaba ese punto? Ahora vamos a ver la bisectriz. La bisectriz, muchos se confundían porque pensaban que era una línea que separaba base en 2 partes iguales, pero no. La bisectriz es aquel rayo que divide el ángulo en 2 partes iguales. Entonces, si este ángulo mide 60, cada uno de ellos serían 30 y 30. Esa es la bisectriz. Y al igual que las alturas, aquí nosotros encontramos 3 bisectrices, una por cada ángulo. Y la gracia es que todas se juntan también en un punto. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Había algo súper especial que pasaba con este punto, que desde adentro yo podía formar una circunferencia que iba a estar inscrita en el triángulo. Inscrita significa adentro. Luego tenemos las simetrales. Las simetrales son líneas que son perpendiculares a las distintas bases, pero que justamente pasan por la mitad. Por eso yo con la regla busco la mitad y luego hago una línea que es perpendicular. Las 3 juntas también se punto bien especial. ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Y entre las 3 podemos nosotros trazar esto, una circunferencia por fuera. Luego tenemos las medianas, que si yo trazo o busco los puntos medios de cada lado, puntos medios, y los juntos, entonces se me forman las medianas, como la trifuerza. La gracia de esto es que forman 4 triángulos que son exactamente idénticos, o sea que son congruentes. De hecho, como son lados paralelos, entonces tenemos ángulos entre paralelas, por lo tanto podemos copiar los ángulos. Y eso significa que todos tienen la misma área. Eso es importante. Finalmente tenemos la transversal de gravedad, que es la unión desde el vértice hasta el punto medio. Eso se llama transversal de gravedad. La gracia es que aquí se forman 2 triángulos que los dos tienen la misma base y tienen los dos la misma altura. Este triángulo y este tienen la misma área porque tienen la misma base y la misma altura. Entonces, aquí nosotros también podemos trazar las 3 transversales de gravedad, uniendo entonces el vértice con el punto medio. Y también se juntan en un puntito. ¿Cómo se llamaba ese puntito? ¿Se acuerdan? Y todos estos triangulitos tienen exactamente la misma área. Eso es muy importante. Cuando tenemos un triángulo que es rectángulo, pasa algo súper interesante. Miren, esta base mide 10, así que la mitad mide 5. Si yo uno esa mitad con el vértice, nos pasa lo siguiente. Esta parte mide 5, esta 5 y esto también mide 5. Todas tienen la misma medida. Bueno, aquí yo quise hacer el experimento para que me creyeran. Si yo paso un hilo en un triángulo, cualquiera en realidad, y lo paso por donde se unen todas las transversales de gravedad, entonces el triángulo queda perfectamente equilibrado, no se cae para ningún lado. ¿Ven? Eso es porque como todos tienen la misma área, entonces tiene el mismo peso repartido, así que no se cae. Miren, lo voy a poner en otra parte y van a ver que en realidad, por ejemplo por acá, ahí se va a desequilibrar, porque no tiene el peso repartido igual. Nuestra tercera lección fue sobre tales, pero primero tuvimos que ver qué era una proporción. Aquí tenemos A es a B como C es a D. Se puede escribir de las dos formas. Una proporción en realidad es una comparación entre 2 cantidades. Nosotros habíamos puesto un ejemplo de una hermana que tenía 15 y su hermano 20. Así que la razón es 15 es a 20, pero generalmente se representan estas razones de forma simplificada. Si simplificamos queda 3 es a 4. No quiere decir que un hermano tiene 3 y el otro 4, sino que están sus edades simplificadas. Si nosotros multiplicamos por 5 la simplificación, volvemos entonces a las edades reales de los 2 hermanos. Si multiplicamos cruzado, nos va a dar el mismo número. Eso pasa cuando estos están en proporción correcta. Por ejemplo, 2 es a 7 como x es a 14 y tenemos que descubrir x. Podemos haciéndolo multiplicando cruzado, con la vieja y confiable tabla de 3, o simplemente dándonos cuenta de que 7 por 2 es 14 y 2 por 2 nos va a dar 4. Aquí tenemos entonces la proporción de tales. Para esto necesitamos 3 líneas que sean paralelas entre ellas.
Entonces Thales descubrió que estos trazos que están aquí son proporcionales entre ellos, siempre y cuando tenemos que tener cuidado de siempre ponerlos en el orden. Por ejemplo, A es a B, entonces el otro lado sería C es a D. Piso de arriba, piso de abajo, recuerden eso. Todo esto le vamos a llamar T y a todo esto le vamos a llamar H, que en el fondo es A más B y C más D. T es a A como H es a C. O T es a B como H es a D. Podemos poner miles de proporciones en este caso. Y también podemos hacer combis, o sea, podemos hacer combinaciones. Por ejemplo, A más B es a T y siempre en el mismo orden, como C más D es a H. Si yo sigo un camino en un lado, tengo que seguir el mismo camino en el otro lado. Algo importante es que Thales descubrió estas proporciones para los pedacitos que nombramos, A, B, C y D, pero no en las paralelas. Esto sí se puede hacer en esto, cuando un ángulo está cortado entre dos paralelas. Aquí pasa exactamente lo mismo que en Thales. Podemos decir A es a B como C es a D, o A es a C como B es a D, pero esta vez nosotros sí podemos encontrar el valor entonces de los trazos que están paralelos. ¿Cómo? Tenemos un triángulo pequeño y un triángulo grande, entonces podemos decir A es a X, triángulo pequeño, y ahora tenemos que tomar las medidas del triángulo grande. Por ejemplo, a todo esto le habíamos puesto T y a todo esto H, entonces sería como T es a I. Del otro lado, C es a X, triángulo pequeño, entonces el triángulo grande sería H es a I. Los lados de los triángulos, siempre tómenlos como si fueran los lados de un triángulo. ¿Está bien? Y luego tenemos entonces este otro tipo de ángulo cortado entre paralelas. Aquí tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Aquí se forma la Z mágica, así que si este es alfa, y la otra Z mágica, este es beta, así que ese también es beta. Por lo tanto tenemos otros dos triángulos que son muy parecidos, este es A, B y C, C, D y E. Tenemos que encontrar los lados homólogos. Por ejemplo, vamos a ver cuáles vendrían siendo los lados homólogos. Si yo pongo A es a B, el lado homólogo a A vendría siendo E y el homólogo del B vendría siendo D, siguiendo los ángulos. Si yo pongo B es a C, el homólogo del B vendría siendo D porque tienen los mismos ángulos y el homólogo del C vendría siendo F porque tienen los mismos ángulos. Congruencia. Esta fue la última clase que alcanzamos a tener, que es lo que era una congruencia. Bueno, la congruencia es cuando dos figuras tienen las mismas medidas y los mismos ángulos, ¿no es cierto? Aquí sería ABC, A', C' y B'. Se llaman lados homólogos. Los homólogos son los que corresponden, ¿no es cierto? Los que miden igual y se simboliza con esto. Ahora nosotros vimos diversos criterios de congruencia, que son como la información mínima que yo puedo tener para copiar un triángulo. Por ejemplo, este, que tiene ángulos 80, 45, 55, 6, 5 y 7 sus medidas. Entonces, dependiendo de información mínima, tengo que copiar el mismo triángulo. Vamos a ver si resulta. Primero vamos a hacer el típico lado, lado, lado. ¿Qué pasa si a mí me dan las medidas de los tres lados? ¿Podría hacer el mismo triángulo? 6, 7 y 5. Aquí tengo mi regla, un poquito chanta, pero fue lo único que encontré en cuarentena. Entonces voy a copiar los lados, haciéndolos coincidir, por supuesto, lo más que pueda. Y ahí se me está formando entonces mi triángulo. Se supone que tendría que calzar con el de goma eva. Vamos a ver si es verdad. Y a ver si lo doy vuelta. Ahí sí calza perfectamente, ¿ven? Pude hacerlo. Solamente necesité los tres lados. El segundo criterio es ala. Dos ángulos y un lado. Escogí el de 80, el 6 y 45 grados. Me resulta. Primero voy a hacer el lado que mide 6. Y luego de aquí voy a trazar el ángulo de 80. Voy a lanzar una línea larga nomás. Y de aquí voy a hacer el ángulo de 45 y voy a lanzar otra línea de tal modo que se crucen. Y se supone que este triángulo que tengo aquí, que acabo de hacer, debería calzar. Vamos a ver. Si le doy vuelta, ahí está, calza perfectamente. ¿Sí? Calza hermoso. El tercer criterio se llama LAL, no LOL. Lado, ángulo, lado. Entonces voy a escoger dos lados y un ángulo que esté entre medio. Tiene que estar entre medio, 6, 80 y 5. Primero voy a hacer el lado más largo, el 6. Voy a hacer el ángulo de
80 grados, voy a lanzar la línea para arriba y luego voy a hacerla de medida 5. Y bueno, aquí este punto con el otro punto deberían hacerme el triángulo, vamos a ver si es verdad, y ahí está, calza perfectamente, solamente con esos datos. Y el último, el más polémico de todos, lado, lado, ángulo, pero ese ángulo tiene que ser el más grande de todos, si no, no funciona. Hay algunos que creen que este no es un criterio verdadero, hay algunos autores que sí, pero igual se los voy a mostrar. Escogí 7, 6 y 80. Algo importante es que el lado que está opuesto al ángulo más grande también es el lado más grande. Así que hay que tener mucho ojo intentando hacer esto y cuidando que siempre, por ejemplo, aquí el 7, que es el más grande, tiene que quedar justamente al frente del ángulo más grande. Vamos a ver si calza. Y a ver, ahí está. Hermoso. Calzó. ¿Ven? Ahí están todos entonces calzando perfectamente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Revisa las guías que hicimos en clases, termina los ejercicios que no hiciste y si te quedaron dudas, coméntalas ahora en los comentarios de aquí o puedes usar Edmodo para comentar tus dudas. Cualquier cosa me preguntan, yo estoy dispuesta a responderle en cualquier momento, así que eso sería todo y nos vemos entonces en la próxima lección.